Qué gusto me da saludarte nuevamente. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Me da mucho gusto que podamos reunirnos una vez más para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Si es la primera vez que nos sintonizas, te cuento que Pasión por el Evangelio es un programa en el que todas las semanas hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Esto con el propósito de que tengas una mayor comprensión de la palabra de Dios para que cuando vayas a la misa, escuches las lecturas, sobre todo el Evangelio, y después escuches la homilía de tu sacerdote, tengas una visión mucho más amplia y profunda de lo que Dios ha querido revelarnos y de esta manera comprendas mejor su palabra y puedas así acercarte más al Señor. Estamos celebrando en esta ocasión el 23º domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, que nos enfocamos en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio que se nos propone en esta ocasión en la Santa Misa es un Evangelio muy sencillo, es muy directo, pero aún así vale la pena hacer el ejercicio de interpretación, de exégesis. A la mesa del Señor, comprendiendo la Santa Misa, una conferencia en la que te explico paso a paso todo lo que hacemos en la Santa Misa con un detalle que todas las personas que han asistido a esta conferencia en vivo o a través de internet están de acuerdo en afirmar que nunca participar en la Santa Misa ha vuelto a ser igual. Descarga el audio o el video de esta conferencia en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En nuestro programa siempre hacemos lo mismo, comenzamos por leer el Evangelio, después hacemos un análisis bíblico detallado y concluimos con un momento de oración. Si has seguido la serie de programas de Pasión por el Evangelio ya estarás familiarizado con el método y espero que también tú cuando leas la Santa Biblia a título personal en tus momentos de reflexión, en tus momentos de estudio, en tus momentos de oración, hagas un ejercicio como este también, porque seguramente que viendo el programa te darás cuenta de la diferencia que hace leer la Santa Biblia de una manera más estructurada, de una manera más metódica, que simplemente abrirla al azar y leer el primer versículo que se aparezca como si fuera una galleta de la fortuna. A mi juicio, esa es la peor manera de leer la Santa Biblia y hay muchas personas que lo hacen. Por cierto, que una persona ahí un día me corrigió y me dijo, no se dice Santa Biblia, se dice Sagrada Biblia. Yo no sé de dónde sacó semejante idea. La palabra de Dios es santa y está contenida en la Biblia. Entonces la Biblia es santa, por tanto decir la Santa Biblia o la Sagrada Biblia no tiene ninguna diferencia. Pero bueno, a veces hay gente un poco quisquillosa y por eso quiero hacer la aclaración. Como quiera que sea, te decía yo que leer la Santa Biblia como si fueran galletas de la fortuna, simplemente al azar, leyendo el versículo que aparezca, es muy riesgoso. A veces pues no dicen los versículos así, no dicen nada sustancioso y además es muy posible que leer un versículo así al azar te lleve a sacarlo de contexto por completo y te lleve a darle una interpretación que no corresponde realmente al mensaje que Dios quiso transmitir. De ahí que lo que sí se deba hacer es precisamente seguir un proceso en el que se pueda ubicar el texto en su contexto y a partir de ahí comenzar a analizar su estructura y de la estructura poder discernir cuál es el mensaje. Es lo que vamos a hacer en esta ocasión como siempre, así que te propongo que comencemos ya leyendo el Evangelio de esta ocasión y para ello pongámonos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el texto en su contexto, y primero yo lo delimitaría de una manera más específica, porque en esta ocasión este pasaje de la Biblia que leemos en la misa comprende 2 perícopas, no una sino 2 perícopas. Comprende por un lado la perícopa de la corrección fraterna,
Y por otro, la perícopa de la fuerza de la oración comunitaria. Estas dos perícopas que aparecen en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, y cuyo contexto inmediato es una perícopa antes, una perícopa después. Una perícopa antes encontramos que Jesús nos habla acerca de la oveja perdida, y una perícopa después nos encontramos la parábola del siervo sin entrañas, es decir, del siervo inmisericorde. Ese es el contexto inmediato de estas dos perícopas que leemos. En conjunto, forman todas ellas parte, y ese es el contexto amplio, de lo que se conoce como el discurso a la comunidad. El discurso a la comunidad es el cuarto gran discurso de Jesús que aparece referido en el Evangelio según San Mateo. Nuevamente se trata, como acostumbra Mateo, de una compilación de diferentes enseñanzas que dejó Jesús, y él las agrupa y las coloca en este discurso a la comunidad. Este discurso a la comunidad en realidad está específicamente dirigido a los dirigentes de la comunidad, no a toda la comunidad en general, sino a sus dirigentes. Y eso será importante en un versículo en particular que habremos de revisar en un momento. Este cuarto gran discurso, que se conoce como el discurso a la comunidad, está formado por 6 perícopas diferentes. La primera, ¿quién es el mayor? La segunda, el escándalo. La tercera, la oveja perdida. La cuarta, la corrección fraterna, que es la que leemos hoy junto con la quinta, que es la fuerza de la oración comunitaria. Y la sexta es la parábola del siervo sin entrañas. 6 diferentes perícopas que conforman este cuarto gran discurso de Jesús, que como te digo se conoce como el discurso a la comunidad, pero dirigido en concreto a los dirigentes de la comunidad. Pues bien, el siguiente paso es ubicar a los personajes. ¿Quiénes son los personajes que participan en estas perícopas? Lógicamente Jesús y los discípulos a quienes dirige Jesús estas palabras, en concreto los dirigentes de la comunidad. Pero pues bueno, simplemente vemos a Jesús hablando. Como se trata de un discurso, siempre que es un discurso, en el género del discurso, en el género literario del discurso, pues solamente aparece una persona. Siendo estricto, solamente hay un personaje. Y este personaje es Jesús, que es quien está pronunciando este discurso. De manera implícita está la comunidad, o en concreto están los dirigentes de la comunidad a quienes Jesús está hablando, pero tratándose de un discurso, cuando se trata de un discurso no hay interlocuciones, es decir, no hay intercambios entre una persona y Jesús, no, simplemente habla a Jesús en este caso, siendo pues un discurso. Bien, vamos a comenzar a revisar versículo por versículo. El tema es claro, ¿verdad? En la primera perícopa, la corrección fraterna. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Este tema de la corrección fraterna resulta muy importante para la comunidad de los cristianos porque se trata de una de las obras de misericordia que Jesús enseñó: corregir al que yerra. Y no solamente se trata de una obra de misericordia, y es algo importante tener esto claro, porque lo común, la tendencia común, habitual, más cómoda, cuando vemos que alguien está cometiendo un error, sobre todo, en concreto, cuando vemos que alguien está viviendo en pecado, la tendencia habitual es a mirar para el otro lado, pretender que nada sucede y desentendernos de la obligación que tenemos de corregir a nuestro hermano que yerra, porque este acto de misericordia no solo es un acto de misericordia, sino que además es una obligación. Es una obligación para los cristianos. Es una obligación que incluso emana del ministerio profético con el que fuimos ungidos cuando nos bautizaron. Cuando uno es bautizado, además de recibir las aguas del bautismo, el sacerdote nos unge como sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces, como profetas, tenemos un doble ministerio. El ministerio, por un lado, de anunciar el reino de Dios, pero también tenemos el ministerio de denunciar el pecado. Entonces, cuando un hermano nuestro vive en pecado, tenemos por ese ministerio profético la obligación de corregirlo, que además es un acto de misericordia porque en su corrección, pues se puede ir de por medio justamente su salvación o su condenación en caso de persistir en el pecado, de modo que no podemos desentendernos. Y es tan obligatoria esta tarea de corregir al que yerra, que en la primera lectura, recuerda que el tema de la primera lectura en la Santa Misa es siempre el mismo tema del Evangelio. En la primera lectura nos encontramos justamente la obligatoriedad de esta corrección fraterna. La leemos del libro del profeta Ezequiel, dice así: así habla el Señor, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta,
El malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú en cambio adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Ahí claramente vemos la obligatoriedad de corregir al que yerra. Si nosotros corregimos al que yerra y él no cambia, pues será culpa de él, pero uno estará a salvo. Pero si uno no lo corrige y se condena, uno también es corresponsable. Entonces es una gravedad seria esta cuestión de corregir al que yerra. Vamos a ver entonces cómo propone Jesús que hagamos esto. Él divide este proceso de la corrección en 3 instancias. La primera a nivel personal, por eso dice, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Ahora, ¿qué pasa si no te escucha? Dice entonces Jesús, si no te escucha, busca a 1 o 2 personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Aquí Jesús ya lo está llevando a un terreno legal, porque esa prescripción de los 2 o 3 testigos viene del libro del Deuteronomio. Ahí estaba establecido en la ley que no podía haber una querella contra una persona sin la presencia de 2 o 3 testigos. No podía simplemente alguien querellarse con alguien a nivel legal de 1 a 1. No, se necesitaban 2 o 3 testigos. Y ahora, si se niega a hacerles caso, dice Jesús, dilo a la comunidad. Entonces, la tercera instancia es la comunidad entera, o sea, la iglesia. De manera que ese es el proceso para corregir a una persona, primero en privado, y eso es muy importante. Tiene que haber discreción, tiene que haber intimidad. Es una obra de misericordia, entonces no se puede exhibir públicamente al que yerra. Hay que hacerlo, primero que nada, de manera privada, de manera personal. Si él persiste, entonces hay que traer a otros 2. En este caso, otros 2 que sirvan como testigos del Evangelio, para que le puedan decir, sí, lo que haces no está bien, lo que haces te va a conducir a alejarte de Dios, lo que tienes que hacer es cambiar, este es el camino que tienes que seguir. En fin, el tercer paso es entonces, dice Jesús, si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad, o sea, a la iglesia, a la comunidad ya entera. Va aumentando, y es que así de grave es el hecho de que alguien se quede viviendo en el pecado que lo aleja de Dios. Entonces hay que hacer el esfuerzo uno. Si uno solo no puede, entonces hay que traer otros 2. Si esos 2 tampoco pueden, o esos 2 o 3, pues entonces hay que traer a la comunidad para que le explique, para que le haga ver su error. A veces la gente no nos hace caso a nosotros mismos. Pensemos esto a nivel hogar, Muchas veces necesitamos que alguien más de fuera venga y diga lo mismo a nuestros hijos o a veces a nuestra pareja para que escuche y haga caso. Y a veces basta con que alguien que no sea uno diga exactamente lo mismo para que entonces la persona comprenda. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús va desarrollando este proceso de corrección para que tarde o temprano la persona que vive en el pecado, que vive alejada de Dios, pueda regresar. Si no es por tus palabras personales, pues entonces que sea por las de alguien más que les diga lo mismo que tú ya le dijiste, y a fuerza de escucharlo 2 o 3 veces más podrá entender que así es. Y si no, bueno, pues entonces hay que implicar a la comunidad. Y implicar a la comunidad ya significará no solamente que el sacerdote hable con él, por ejemplo, significará también que la comunidad rece por su conversión. Entonces no nada más se trata de hablar con él, de aconsejarlo, no, se trata de que realmente cambie, y si es necesario entonces hay que involucrar a la comunidad para que la comunidad no solo también lo corrija de palabras, sino que la comunidad ore por él para que se logre convertir. ¿Ves? Hay mucho que implica este proceso de corrección fraterna que Jesús propone. Ahora, dice Jesús, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Es decir, Jesús está diciendo, si de plano se rehúsa a escuchar a todos, incluyendo a la comunidad, incluyendo a la iglesia, entonces ya considéralo fuera. Es una manera de decir, pues está excomulgado, en el sentido de ya quedó fuera de esta comunidad. Él ya decidió, si no escuchó absolutamente a nadie, ni a ti, ni a los 3 testigos, ni a toda la iglesia, pues él solo se está excluyendo. Considéralo ya como un pagano, un publicano, dice Jesús. Los paganos eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Los publicanos eran los traidores que pertenecían al pueblo de Dios, pero que perteneciendo al pueblo de Dios se contrataban con el imperio romano, que era el opresor, para cobrarle impuestos al pueblo de Dios y darle ese dinero de los impuestos al opresor, que era el imperio romano. De manera que los paganos eran verdaderamente despreciados. Jesús
en algunas ocasiones en el Evangelio los llega a comparar con las prostitutas, precisamente porque entendiendo la relación del pueblo de Dios con Dios como una relación matrimonial, pues alguien que traiciona al pueblo de Dios para venderse al mejor postor, que en este caso es el gobierno opresor extranjero de los romanos, pues Jesús lo llega a comparar a un publicano con una prostituta. Los publicanos eran despreciables, eran los recaudadores de impuestos. Aún así, Jesús iba detrás de ellos, y uno de ellos es justamente el autor de este evangelio que estamos estudiando en esta ocasión, Mateo. Mateo, recuerda, Leví era publicano, era a lo que se dedicaba, y Jesús fue y lo llamó y se vino con él y hasta acabó escribiendo este evangelio que estamos leyendo en esta ocasión. Entonces es lo que dice Jesús, y es que ciertamente tú puedes ver cuando alguien persiste en su actitud contraria a la voluntad de Dios, y vas y le dices, y entonces como no te hace caso, traes a otros más, y como no te hacen caso, le pides al sacerdote que hable con él, y no le hace caso al sacerdote, y le enseñas, mira, esto enseña la iglesia, esto dice el catecismo, esto dice la Biblia, esto dice el evangelio, esto dice el Papa, y aún así se rehúsa, pues él mismo se excluye. Pero tú ya cumpliste toda tu función de corrección si has llevado el caso a todas estas instancias. 3 instancias, nuevamente a nivel personal, a nivel 2 o 3 testigos, finalmente a nivel comunidad, a nivel iglesia. Después de esto, dice Jesús, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras las recordarás de lo que leímos 2 misas atrás, cuando Jesús habló con Pedro, le cambió el nombre de Simón, hijo de Jonás, a Pedro, porque él sería la piedra en la que Jesús edificaría su iglesia, y en esa ocasión Jesús le dio a Pedro esta misma potestad, la potestad de atar y desatar en la tierra, y que en consecuencia lo que él atara o desatara en la tierra quedaría atado y desatado en el cielo. Jesús le está dando ahora a estos dirigentes de esta comunidad esta misma potestad. En este caso, los apóstoles están recibiendo la misma potestad que recibió Pedro de atar y desatar. Pero hay una diferencia sustancial entre estos apóstoles y Pedro. La diferencia está en que a estos nada más Jesús les da la potestad de atar y desatar, pero no les concede las llaves del reino como hizo con Pedro, a quien nombró el mayordomo del reino celestial. Al Jesús darle las llaves a Pedro, lo convierte en el mayordomo del reino celestial, y bueno, como mayordomo, entendiendo al mayordomo en su función de mayordomía en la historia del pueblo de Dios, el mayordomo no solamente era el que tenía las llaves para abrir y cerrar las puertas, sino que el mayordomo era el segundo gobernador. Después de la persona de más autoridad que gobernaba, el mayordomo era el que tenía el siguiente grado en jerarquía, tanto a nivel político como incluso a nivel espiritual. Y hay que entender esto para entender el ministerio petrino, el papado finalmente. Entonces esas llaves no se las concede Jesús a todos los demás apóstoles, a todos los demás líderes de la comunidad, no. A ellos simplemente les da esa potestad de atar en la tierra y desatar en la tierra, que implica de permitir. Atar es prohibir, desatar es permitir. Lo que ustedes permitan en la tierra quedará permitido en el cielo. Lo que ustedes prohíban en la tierra quedará prohibido en el cielo. Pero bueno, vale la pena hacer esa distinción entre los apóstoles, entre los líderes de la comunidad y Pedro, que él sí tiene las llaves del reino. Con esto termina esta primera perícopa de la corrección fraterna. Y después pasamos a la segunda, la fuerza de la oración comunitaria. Es simplemente un versículo. Como puedes ver, hay perícopas que realmente pues, son muy breves. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que esté en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Entonces Jesús habla en este caso claramente de la oración comunitaria. Invita a estos líderes de la comunidad a orar así, a orar en comunidad. Esto no contradice lo que Jesús les había enseñado antes, cuando les enseñó a orar y les dijo, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación y ahí a solas en lo secreto hablen con su Padre. No. En este caso, Jesús extiende la tarea de la oración, la tarea del diálogo con Dios a la comunidad. Si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que esté en el cielo se los concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Y así es como Jesús deja patente que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y
Jesús es la cabeza de una iglesia que está formada por una comunidad. Entonces esa comunidad tiene que orar en comunidad. Y esa comunidad, esa iglesia es el cuerpo místico de Jesús. La iglesia es el cuerpo, Jesús es la cabeza. De modo que si la iglesia ora en comunidad, ora como iglesia, Jesús, que es la cabeza, está presente con ellos. La importancia de orar en comunidad. Y también eso lo tenemos que tener claro, porque muchas veces cuando alguien atraviesa una necesidad pues muy apremiante, muy grave, la tendencia lógica es rezar por él o rezar por uno mismo si es uno el que atraviesa esta situación. Y claro, tiene que haber momentos de oración a solas con Dios, pero también qué importante es reunirnos en comunidad para orar por alguien que está en necesidad, reunirnos en comunidad. Jesús lo prometió: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Y no solamente Jesús estará presente, sino que la consecuencia de hacer esa oración en comunidad donde Jesús está presente es que les aseguro, dice Jesús, que mi Padre que esté en el cielo les concederá aquello que pidan. Pues aquí tienes el análisis bíblico del Evangelio. Como te decía, en este caso es un Evangelio muy sencillo de comprender, aunque creo que valía la pena hacer el análisis de la estructura para entender los 3 pasos o las 3 instancias como Jesús quiere que se vaya llevando a cabo el proceso de la corrección fraterna. Entendiendo esto también a la luz de la primera lectura del profeta Ezequiel, nos damos cuenta que la corrección fraterna no es solamente un acto de misericordia, sino que además es una grave obligación, porque de corregir a esa persona se puede depender su salvación o no. Y desentendernos no le hace bien a la otra persona, ni nos hace bien tampoco a nosotros. Esto me recuerda a aquella frase de San Agustín que decía: haz que un alma se salve y habrás salvado la tuya. Yo le agregaría, con base a lo que Dios dijo a través de Ezequiel: deja que un alma se condene y habrás condenado la tuya. Te invito, como siempre, a que por un momento reflexiones en tu corazón todo lo que hemos aprendido en esta ocasión, y te invito a que entremos en un momento de diálogo con el Señor. Él ya nos ha hablado a través de el Evangelio, a través de la primera lectura. Dirijámonos ahora nosotros a Él. Te invito, como siempre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Cámbiame, Señor, porque tú solo eres santo y bueno. Ilumíname, Señor, porque tú eres la auténtica luz. Abrázame, Señor, porque tú eres el verdadero amor. Perdóname, Señor, porque tú eres el perdón. Oriéntame, Señor, porque tú buscas mi bien. Condúceme, Señor, porque no quieres que me pierda. Espérame, Señor, porque sé que tú eres paciente. Háblame, Señor, porque es dulce tu palabra. Aliméntame, Señor, porque tu pan es agradable. Búscame, Señor, porque a veces estoy perdido. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me ha dado mucho gusto compartir este momento de reflexión, de estudio, de aprendizaje contigo. Te agradezco que me hayas acompañado. Recuerda que podemos escucharnos todos los días a través de mi programa Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita, o lo puedes escuchar también en internet en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te espero aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Como siempre, mi mayor deseo es que Dios te colme de bendiciones, y también te deseo que tú mismo seas una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. Si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más.
Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.